que es Jordi Bernabeu Farrús. Él es psicólogo especializado en la intervención con adolescentes y jóvenes respecto al consumo de drogas, así como de los usos de las TICs y de las redes sociales. En la actualidad trabaja como psicólogo en el Centro de Atención de Drogodependencias del Vallès, División de Salud Mental, Altaya. Es profesor además de los grados de Educación Social y Psicología de la Universidad de Vic. Y hoy nos va a presentar una ponencia que lleva por título De la conexión a la adicción, el impacto de los entornos digitales en adolescentes y jóvenes. Buenos días, Jordi, y nada, bienvenido a estas jornadas cuando quieras. Buenos días, ¿me escucháis bien en principio? Perfectamente, sí, Vale. sí, te vemos y te escuchamos. Vale, pues si os parece bien, yo lo dejo creo que Alexandra ha tenido un problema con la cámara, ¿no? Si a priori a mí se me ve y se me escucha, pues perfecto. Estoy en mi lugar de trabajo, a priori no tendría que haber ningún problema. Nada, yo en primer lugar me gustaría empezar sobre todo agradeciendo la posibilidad de participar, y lo digo o sea, con toda la lógica del mundo, porque para un profesional que trabaja en un contexto pues bastante local, en este caso en la Cataluña central, y en un tema tan concreto como el de las adicciones, supongo que igual que Alexandra, pues estar aquí es un privilegio y también es una oportunidad en este sentido. Por lo tanto, sobre todo, muchas gracias, y en especial cuando Ana pues me lo planteó, todo han sido facilidades, así que encantado de compartirlo, ¿no? Un poco no os negaré que dentro de esta posibilidad y en el marco de la charla que a mí me tocaría dar y un poco el encargo, el miedo que tengo, y lo digo con total cariño, la palabra miedo es que pueda decir cosas que en cierta medida se puedan haber ido repitiendo en este caso, ¿no? Por lo que un poco lo que yo he planteado es cómo un servicio de salud mental que inicialmente en mi caso pues trabaja en el ámbito de las adicciones, trabaja este tema, pero sobre todo desde una experiencia cronológica, cómo empezamos, dónde estamos y qué es lo que hemos ido viendo en todo este tiempo, ¿no? Y se ha intentado, o lo que he intentado es, de alguna manera, obviamente nosotros como trabajadores más del ámbito clínico, pues nos basamos mucho en la evidencia, pero también intentarle dar un toque aplicado a toda la presentación en este caso, ¿vale? Yo pasaré la presentación, de hecho la comparto, entiendo que la estáis viendo. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Vale, lo digo más que nada porque ahora es esta sensación extraña que solo veo un PowerPoint a mí mismo, ¿no? Y si hubiera cualquier cosa me vais pegando un toque. Jordi, estamos aquí para lo que tú necesites y si te parece, cuando queden 5 minutos antes de que finalice el tiempo, te informo y te aviso. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y si ves que algunas cosas con total confianza pues quizás son redundantes porque ya se han dicho, estamos para ir también cambiando las cosas en función de lo que pueda ser más útil para todos. O sea que en este sentido ningún problema. Genial. También quiero comentaros, veréis que en esta presentación de PowerPoint hay algunas referencias a estudios, a cosas que hemos hecho nosotros, a ideas o a reflexiones personales. Ningún problema luego, si alguien quiere la presentación, yo os la paso y podéis hacer difusión de ella, ¿eh? O sea que en este sentido no habría problema si alguien la quisiera. Lo digo para que lo sepáis. Lo único que os pediría, y lo digo con total respeto, es que de la misma manera que aquí hay citados compañeros o estudios, si alguien la utiliza para su lógica profesional, pues por respeto a los compañeros que aquí aparecen, pues que también sean citados, y en este caso no tendría que ser ningún problema. Nada, un poco para contextualizaros muy brevemente. De hecho, a raíz de la última pregunta que aparecía, ¿no?, en el turno de Alexandra, que decía dónde se puede derivar, yo trabajo en un servicio de salud mental integrado en un hospital grande en Cataluña, la Fundació Altaya Hospital Sant Joan de Déu, que estaría en la zona de la Cataluña central. Dentro de lo que sería el servicio de salud mental del hospital, yo trabajaría como psicólogo en lo que sería la unidad de las conductas adictivas, y dentro de lo que sería propiamente la unidad de conductas adictivas tenemos una línea de trabajo junto con una compañera también donde desde hace bastantes años nos interesa este tema, ¿no? Y es a propósito de esta cuestión pues que hemos preparado o que he preparado esta presentación, ¿no? Para que me entendáis la expresión y un poco en relación a lo que comentaba antes Alexandra, pues las personas que trabajamos en el ámbito de las adicciones siempre estábamos acostumbrados a trabajar esto que eran las adicciones a sustancias.
yo tengo unas horas dedicadas a lo que sería la población adolescente y joven, y para que me entendáis, pues históricamente lo que nos ha tocado atender son las preocupaciones que sobre todo han girado alrededor del tema del consumo de cannabis, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos años, ¿no?, todas estas cuestiones vinculadas con las apuestas, los videojuegos o Internet en general, han ido también copando, ¿no?, motivos de consulta que en cierta medida nos han hecho adaptar a todas estas nuevas realidades y a todas nuestras nuevas emergencias. Cuando digo emergencias no quiero hablar de urgencias, sino de temas precisamente que van apareciendo y que previamente pues o no existían o no conocíamos de cómo trabajarlos. La presentación intenta seguir un guión y el guión intenta seguir precisamente estos ejes, ¿no? Es decir, qué es en cierta medida lo que nos está llegando, lo que nos está preocupando, y yo me atrevería a decir también un poco y nuestras propias contradicciones, ¿no? La pandemia, por ejemplo, sin que sirva de excusa, creo que ha puesto encima de la mesa esta contradicción, ¿no? El hecho de decir, ostras, Internet ha sido cuestionado mucho desde la perspectiva del abuso, pero también el propio Internet nos ha ayudado a movernos en situaciones que previamente no podríamos haber hecho. Algunas características que nosotros hemos estudiado, trabajado o hemos concluido alrededor de por qué lo usan a nivel de chavales, ¿no? Qué es lo que vemos detrás de los problemas y, en cualquier caso, algunas ideas muy básicas sobre cómo acompañar en toda esta cuestión, ¿no? Y mientras Alexandra hablaba y estaba aquí un poco escuchando la presentación, me apuntaba alguna idea, ¿no?, que la resumía. Bueno, decía esto, esta presentación podría ser igual con o sin pandemia, pero os apuntaba aquí a un par de ideas que me parecían interesantes, ¿no? Es decir, ostras, una cosa que nos está pasando a las personas que trabajamos en esto es que a veces acabamos hablando de lo que está pasando y lo que estamos nosotros acostumbrados a atender es aquello patológico o aquello problemático, ¿no? Y en cierta medida, los que nos toca atender aquello problemático, tenemos también o podemos caer en el riesgo, y a mí me pasa, de acabar entendiendo que la normalidad es problemática, y a mí me gustaría lanzar un mensaje como de cierta tranquilidad. Siempre decimos, ostras, en salud mental hemos defendido aquella idea, ¿no?, de que detrás de algo problemático pues hay muchos factores. Pues cuando aparece el tema de Internet me gustaría cubrir un poco pues esta idea, ¿no? Y paralelamente, que no nos olvidemos que las personas que trabajamos con adolescentes y jóvenes, ¿no?, siempre partimos de una mirada hacia la adolescencia y hacia la juventud que muchas veces precisamente carece de esta mirada pues tranquila y a veces multicausal en este sentido, ¿no? Pero bueno, hecha esta introducción. Como decía antes, yo trabajo como psicólogo en un servicio de atención. Creo que fuimos de los primeros servicios de atención aquí en Cataluña. Cuando digo de los primeros no lo digo en tono pedante, sino para que me entendáis, que hará muchos años empezamos a atender un motivo de consulta, una demanda que quizás no estábamos acostumbrados, ¿no? Donde sobre todo padres o madres de chicos adolescentes, y hablo en masculino específicamente porque eran todos chicos en aquel entonces, luego intentaría explicar dónde o cuándo nos parecen las chicas, pues nos empezaron a venir con un motivo de consulta que decía algo así como, ostras, desde que hemos regalado la PlayStation al hijo, desde que los reyes han traído el videojuego, ¿no?, el chaval se pasa mucho rato jugando, ¿no? Y este exceso de juego pues parece que choca con dos cuestiones, ¿no? Una era el rendimiento escolar, ¿vale? Aquello, para simplificar, más horas de juego, pues más malas notas, que no me malinterpretéis, no es competencia nuestra en este sentido, pero sí que había una segunda cuestión que nos interesaba, que era como muchas familias describían que este exceso de juego hacía que aquello que inicialmente habían comprado sus hijos pues para que se divirtieran o para que se lo pasaran bien, veían que cada vez pues aislaba más o desconectaba a sus hijos de lo que era su funcionamiento en este sentido, ¿no? Estaría hablando aproximadamente de hace unos 10-15 años, ¿no? Y lo que vimos entonces era un grupo de chavales, ¿no?, que nosotros en nuestro contexto de trabajo les pusimos esta categoría por ponerles un nombre de chavales conductuales. A nosotros nos gusta mucho definir esta categoría pues como aquella persona que sobre todo le cuesta un poco el freno de mano cuando hay un estímulo que inicialmente le gusta, y que sobre todo cuando tú le quitas este estímulo su respuesta es pues de tipo externalizante, ¿no? Para que me entendáis, pues si estoy jugando y me quitan el juego, pues lo paga la pared, lo paga el mando de la Play o lo paga a veces quien tengo delante, ¿no? Nosotros que veníamos veníamos del campo profesional de las drogas, empezamos a ver un poco que a lo mejor lo más sensato
con estos chavales era trasladarle aquello que en su día con las drogas intentamos llamar la reducción de riesgos, ¿no? Algún mensaje así como, ostras, no te estamos pidiendo que no juegues, pero sí que el juego, que entiendo que te guste, no se convierta en el centro de tu vida, ¿no? Entonces, un poco ligándolo con lo que decía previamente Alexandra, desde una perspectiva con este perfil más psicoeducativo, pues con un refuerzo positivo, no aquello de te voy a castigar si no haces los deberes, sino podrás jugar cuando acabes los deberes, ¿no? Con unas normas más o menos lógicas, con unos horarios y con unas pautas más o menos pautadas, pues entre comillas veíamos que estos chavales funcionaban pues de manera cañera, pero en el fondo iban transicionando su vida joven adulta, pues si me apuráis la expresión, sin necesidad de entenderlo como algo más allá de algo puramente conductual, ¿no? ¿A qué juegan aquellos chavales? Pues en su día los videojuegos típicos, guerras, fútbol, el FIFA, etcétera, el Call of Duty del momento, ¿no? Pero en cierta medida pues se basaban en este patrón. Sí que es cierto que posteriormente, con la evolución de toda esta cuestión, y aquí es donde a mí me gustaría centrar un poco la intervención, nos empezaron a llegar otro grupo de personas, de pacientes, de chicos también, no chicas, que si al primer grupo lo llamamos más de perfil conductual, a este pues quizás le pusimos una categoría más de perfil introvertido, tímidos o inhibidos, ¿no? Os explico. Por ejemplo, chavales que cuando tú les preguntabas a sus adultos de referencia, tutores, padres, madres, etcétera, te los definían como muy, muy tímidos, muy aislados, ¿no? Perdonadme la expresión, porque la digo para que me entendáis, descriptiva, como muy marginados incluso en su funcionamiento social, ¿no? Pero en cambio cuando los veías jugar, ¿no? Pues había como una especie de inversión de roles, ¿no? Participaban de una grupalidad, parecían ser alegres o estar alegres en esa grupalidad y en cierta medida incluso eran referentes o personas referentes en esa grupalidad, ¿no? Mucha actividad offline, pero muy poca actividad, entre comillas. Hay mucha actividad online, disculparme, pero muy poca actividad offline, ¿no? Claro, aquí el mensaje era diferente que a estos chavales, ¿no? Porque no les estábamos hablando tanto de chaval, frena, o que el juego no se convierta en el centro de tu vida, sino, ojo, que me da la sensación que detrás de este uso del juego lo que hay es una especie de no afrontamiento de unas dificultades de base, ¿no? En este sentido, si hacemos un poco de memoria, a veces también está bien. No sé si os acordáis que ahora unos 10, 12 años, ¿no? nos llegaba también aquella preocupación, ¿no? De los países asiáticos sobre aquel uso excesivo y pandémico, incluso epidémico, perdonadme, de aquello que llamamos el hikikomori, ¿no? Aquel chaval que sufría una especie de trastorno depresivo, síndrome de Diógenes y adicción a Internet, ¿no? Y a propósito de esto, pues se generaba todo un conjunto de problemáticas. Incluso se hablaba de que en China, ¿no? Había 1 millón de chavales pues, que presentaban absentismo escolar con este cuadro, ¿no? de funcionamiento. Y un poco la preocupación que giraba entonces no era alguna cosa así como decir, ostras, aquello que está pasando allá, cuando nos llegue aquí, ¿cómo nos llegará, ¿no? Y para lanzar un mensaje de optimismo, obviamente las lógicas culturales son diferentes, pero vemos que aquí las prevalencias, las dificultades, pues son mucho menos, son diferentes y se rigen por otros rollos, ¿no? A medida que el tema de Internet fue avanzando, los estudios que iban sacándose alrededor de este tema ya en cierta medida nos iban avanzando que posiblemente tendríamos que hablar de diferentes perfiles en este sentido, ¿no? Perfiles de chavales que quizás entre comillas, tendríamos que seguir una lógica más de conducta y perfiles de chavales que probablemente tendríamos que seguir una lógica más de patología, ¿no? Yo me acuerdo cuando se empezaba a hablar hace años de si se podría en cierta medida diagnosticar a alguien de trastorno por adicción a Internet. La comunidad científica tenía un gran debate, ¿no? Y que creo que a día de hoy pues este debate existe, ¿no? Y decía alguna cosa así como, ostras, probablemente acabaremos hablando de trastorno por adicción a Internet, pero tendremos que recordar siempre que detrás de una adicción a Internet, normalmente Internet será el síntoma de un problema de base, ¿no? Traducido, no es que estemos mal porque estemos muy conectados, sino probablemente estaremos muy conectados porque hay alguna cosa en nosotros que no está funcionando bien, ¿no? En este sentido. Y si os fijáis aquí os lo referencio en lo que coinciden muchos estudios en los cuales yo al menos pues me siento bastante identificado por lo que
correlaciona con lo que yo veo en el trabajo, ¿no? Siempre hay como 4 o 5 grandes elementos que detrás de un uso problemático de Internet pues son importantes tener presente, ¿no? Chavales con un estado de ánimo deprimido, chavales con unas dificultades importantes en lo que son las relaciones sociales o el afrontamiento cara a cara, ¿no? Chavales con un gran sentimiento de soledad emocional, ¿vale? No el estoy solo, sino me siento solo, y sobre todo chavales que a propósito de conocer el juego, pues compensa todas estas dificultades, ¿no? Dicho de otro modo, no utilizan el juego tanto desde la lógica del recreo, del pasarlo bien, sino sobre todo como refugio, entre comillas, de sus malestares, ¿no? Claro, aquí el mensaje no es tanto no juegues, sino el mensaje es cómo ayudamos, ¿no?, a afrontar todas estas dificultades para que tu mundo offline en cierta medida funcione diferente y puedas funcionar mejor, ¿no? Como tercer grupo, y aquí sí que incluiría ya la cuestión del género, ¿no? Con la aparición de las redes sociales y toda la cuestión de los dispositivos móviles, podríamos decir alguna cosa así como que las dificultades ya no tenían tanto que ver con la cantidad de las horas que mi hijo se pasa delante de una pantalla, sino en función cómo se presenta mi hija o mi hijo, o cómo se relaciona, o algunos follones, ¿no?, que tiene con sus amigos o con desconocidos, pues entenderme la expresión, esto genera nuevas problemáticas, y creo que para palabras como bullying, como ciberbullying, etcétera, no son aquí las que dan un poco de lógica a esta categoría en este sentido, ¿no? Y por último, os lo traslado así como reflexión personal, ¿no? El otro día lo comentábamos con una compañera. A veces lo que nos estamos encontrando también son chicos y chicas con un poco esta sensación de parecer absorbidos por la necesidad de parecer siempre o existir siempre online, ¿no? Alguna especie así, entenderme la expresión de especie de Instagramer o de especie de influencer, ¿de acuerdo? Pero con mucho malestar emocional detrás, ¿no? Y aquí también un poco los estudios van en la misma línea, o sea, cuando hay mucha separación o diferencia entre lo que sería el self ideal, el self online, la identidad offline, ¿no?, y la identidad online, es cuando empieza a haber algún desajuste en este sentido, ¿no? Traducido, los estudios nos acostumbran a decir, ostras, por norma, siempre hay cierto sesgo, nos presentamos en el mundo de Internet como somos más o menos en la vida. Cuando estamos mucho más pendientes o totalmente condicionados o cómo queremos que nos vean y no cómo realmente sean, es cuando aquí quizás hay algo que no acaba pues de tirar como sería lógico, ¿no? Y si me apuráis la expresión, perdonad porque ahora se ha tirado para atrás si me apuráis la expresión, pues últimamente también nos están apareciendo, o ya aparecen, no me malinterpretéis, temas, ¿no?, que también creo que se merecen una reflexión, ¿no? Las apuestas online, ¿no?, quizás no tan adolescentes jóvenes, pero un pelín más joven adulto. Yo siempre pongo este tema, ¿no?, es decir, por ejemplo, una cosa que nosotros aquí por interés, pues algunos trastornos concretos, chicos afectados por alguna cuestión del espectro autista, cuando utilizan Internet, no nos olvidemos que son problemas de chavales afectados por una cuestión autista, no precisamente de Internet, ¿no?, o precisamente cuando existen otras cuestiones, ¿no? En cualquier caso, tenemos un tema que es apasionante, ¿no? Y, por ejemplo, se da la casualidad que la ciudad donde yo trabajo, paralelamente, por otras cuestiones de la vida, fue escogida hará unos 8 o 10 años por el Departamento de Educación de aquí de Cataluña como ciudad piloto en el sentido de prueba, para introducir lo que era el ordenador portátil en la secundaria, la ESO, ¿no? O sea, cuando, no sé si os acordáis, pues hará 8 o 10 años, aquello que se llamaba el 1 por 1, el ordenador por alumno, ¿no? Pues nada, se daba la casualidad que con un compañero aquí que trabaja en el Departamento de Educación, que estudiamos la carrera juntos y que a veces íbamos a desayunar, pues nos comentó una cosa que a mí me generó cierto interés, ¿no? Que decía, mira, nosotros que hemos luchado para que la ciudad donde estamos sea pionera en el uso del ordenador, está pasando que en la época de matriculación las familias están pidiendo por los institutos precisamente sin ordenador, ¿no? Y cuando el compañero preguntaba un poco qué es lo que pasaba, percibía como mucho miedo de las familias en ese entonces, entre comillas ese entonces es hace 8 o 9 años, no se hace tanto, ¿no? Por decir alguna cosa así como, ojo, yo ya tengo suficientes problemas con mi hijo adolescente como para que encima ahora venga con el ordenador, se encierre en la habitación y, si me apuráis la expresión, pues llegue a generar más problemas esto, ¿no? A propósito de que nosotros estábamos atendiendo temas, a propósito de que esto nos pasó, hicimos una
una propuesta a los centros de secundaria de la ciudad que nos ayudó muchísimo, que acabó realizándose un estudio donde entrábamos en todas las aulas de segundo y cuarto de ESO, entrábamos a los chavales, a sus familias, a los directores, a los tutores, porque nos interesó mucho conocer con exactitud qué tipo de uso de Internet estaban haciendo, pero no tanto desde la perspectiva de las horas o a qué aplicaciones se conectaban, sino sobre todo qué sentido le daban a toda esta cuestión, ¿no? Y os explico este detalle, es importante porque yo me acuerdo cuando hace 8 años empezamos, íbamos a segundo de ESO porque cuando preguntábamos a los profesores de secundaria qué curso pensaban que era el mejor para estudiar este tema, nos decían que en segundo de ESO era el curso donde, por decirlo de alguna manera, se generalizaba la práctica de tener móvil, ¿no? Alguna cosa así como decir, ostras, si tú preguntas en noviembre o diciembre, un mes que estamos ahora, ¿quién tiene móvil de la clase? Pues de 25 o 14 te levantan la mano, pero cuando han pasado las navidades, pues de 25 o 24 te levantan la mano, ¿no? Y el que no la levanta es porque o su padre es policía o psicólogo o su madre es profesora, ¿eh? Entenderme la expresión, es algo no tanto quizás porque él no lo quería, sino porque no se lo habían regalado, ¿no? Digo esto porque 2 años después quisimos replicar algunos datos y los mismos compañeros de educación que nos decían ITA segundo de eso, nos decían bajar a primero, que aquí llegan con móvil, y ahora nos queríamos reproducir también unas cuestiones y los mismos compañeros que hace 6 años nos decían ir a la primaria, ¿no? Porque esto aquí ya llega el tema con el móvil, ¿no? A propósito de esta situación, empezamos a analizar el tema y a lo mejor lo que digo ahora es como muy, muy básico, ¿no? Pero nos ayudó quizás a pararnos un momento a pensar y a decir, ojo, que quizás lo que necesitamos inicialmente es una mirada como más tranquila o más comprensiva, ¿no? Por ejemplo, una cosa que vimos muy claro en sus relatos es que, ostras, por primera vez tenemos una generación de chicos y chicas que, a diferencia de nosotros los adultos, han nacido con 2 grandes revoluciones tecnológicas bajo el brazo que nosotros también usamos, pero es que ellos las tienen desde el momento cero de su vida y nosotros las hemos incorporado, que aunque queramos o no, esto genera diferencias en su conceptualización, ¿no? Me explico. Bueno, ¿cuáles serían estas 2 revoluciones? Una, la consolidación civil de Internet, es decir, Internet las 24 horas del día, no que el Internet cutre que teníamos antes, ¿no? Con un módem que teníamos que llamar y nos colapsaba la línea de casa, ¿no? Y segundo es el dispositivo móvil como principal fuente de uso de Internet en este sentido, ¿no? Claro, cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos a una persona adulta ¿para qué sirve un móvil? Pues la persona adulta siempre dice lo mismo que el chaval, lo único que en orden y sentido diferente, pues para llamar, para fotos, para Instagram, para lo que sea. Pero siempre dice para llamar. Cuando te le preguntas a un chaval muchas veces para qué sirve un móvil, pues para Instagram, para fotos, para TikTok, para lo que sea, y de vez en cuando alguno al final te dice que para llamar. ¿Vale? Es decir, el peso de la conexión en este sentido. 2, y aquí creo que es lo importante, cuando tú preguntas a un adulto que te define Internet, muchos adultos te siguen definiendo Internet desde estas 2 dimensiones, la virtual y la real, ¿no? Que parece que en cierta medida sean paralelas, mi vida real, mi vida virtual, ¿no? Cuando tú haces esta pregunta a los chavales, al menos nuestra experiencia es que los chavales no hablan así, pero te hablan de 2 realidades, la presencial y la digital, que están como muy complementarias, fusionadas, o aquello que diríamos como muy interrelacionadas, ¿no? Traducido, Instagram no sustituye a la plaza, sino Instagram es una plaza más, es una manera de quedar a la plaza, es de conocer gente en la plaza, continuar conversaciones en la plaza, incluso conocer gente que no conocías y que pueda estar en esa plaza, ¿no? WhatsApp no sustituye al cara a cara, sino es una manera de continuar conversaciones, conocer conversaciones o integrarme en relaciones, ¿no? De hecho, como dicen los estudios, es cuando falla esta complementariedad, cuando Instagram sustituye a la plaza o cuando WhatsApp sustituye al cara a cara, es cuando, entre comillas, tendríamos que empezar a hablar de un uso quizás problemático, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar esto, que recurríamos mucho a este autor que os digo abajo. McLuhan es un filólogo canadiense que murió en los años 70-80, finales de los 70, que produció bastante literatura sobre lo que en aquella época él ya llamaba los nuevos medios de comunicación, los mass media y las tecnologías de la información y comunicación. Estamos hablando de los años 70, ¿eh? Pero si tú lees un poco la lectura de este señor, él hablaba de que cada vez más tendríamos que hablar de aparatos, dispositivos o formas de relacionarnos que cada vez se fusionarían más con nuestro funcionamiento, ¿no? Él de hecho hablaba un poco de los dispositivos como apéndices, ¿no? Y tiene una frase que a mí me gustaba mucho recuperar que decía, ostras, formaremos herramientas
pero estas herramientas también nos acabarán dando forma a nosotros, ¿no? Y si cogiéramos un poco la idea de McLuhan y la traduciéramos a cómo lo estamos haciendo ahora con el tema del móvil todos, no solo chavales, nos encontraríamos una situación parecida a lo que dibuja esta imagen, ¿no? El móvil como algo que siempre está con nosotros, que en cierta medida gestiona nuestra cotidianidad y que cumple muchas más funciones que la pura comunicación, ¿no? Y este salto del uso del móvil como algo integrado, nosotros vemos que ha generado como dos grandes impactos, ¿no? Una, hemos pasado de una generación conectada a una generación hiperconectada, ¿no? Aquello que llamamos el 24/7. Yo siempre hago la misma reflexión, posiblemente en un entorno donde la hiperconectividad es un estado que parece imprescindible, lo que tendremos que pensar es qué implica desconectar, entenderme la expresión, ¿vale? Y yo creo que tenemos que hacer una lectura compleja. Desconectar no es apagar el móvil o apagar el módem, ¿no? Desconectar es que la presencialidad es irrenunciable. Desconectar es como que conectar no quiere decir estar permanentemente disponible, ¿no? Conectar quiere decir que no todo aquello que se publica tiene que estar pensado en clave de visibilización y desconectar quiere decir que también se puede tener información en el móvil o en tus redes, pero por una lógica pura hacia ti mismo y no muchas veces hacia el otro, ¿no? Y la otra gran característica, ¿no?, era que en el entorno adolescente joven, y yo me atrevería a decir también en el adulto, ¿no?, esta cuestión del relato digital, algo así como si no existes, pues hay como si no publicas o si no estás, pues parece entre comillas que no existas, ¿no? A mí me gusta mucho, pues, de alguna manera resumir aquello y decir, ostras, cuando tú estudias un poco el impacto que tienen las redes sociales o el mundo digital en los chavales, te das cuenta que cumplen tres funciones puramente adolescentes. Construir identidad, es decir, existo, relacionarse, ¿no? No estoy solo, vivo con gente y en cierta medida también dependo de este reconocimiento, ¿no? Y esto, quieras o no, o queráis o no, pues creo que es importante plantearlo, ¿no? Por decir, cuando probablemente las redes sociales, un entorno digital, se separan, ¿no?, o se alejan de esta función, es cuando nos vamos a aquello que sería usos problemáticos, ¿no? Y todo esto ha generado, ¿no?, lo he puesto en catalán, pero para que me entendáis, cambios en el patio, ¿no?, impactos muy fuertes en nuestras lógicas o estructuras de funcionamiento, ¿no? Yo me acuerdo que los profesores nos decían, ostras, es que antes tenías a los chavales jugando a fútbol y ahora los tienes en la cantina hablándose entre ellos, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, o estudian con el móvil, ¿no? Cómo jugar un poco a buscar un equilibrio entre esta situación en la cual nos encontramos, ¿no? A mí me gusta a veces también hacer una especie de lectura tranquila, pero también un poco con carácter de memoria. En el 2008 La Vanguardia publicaba este artículo donde se hablaba de la generación del búnker. Es uno de los primeros artículos mediáticos en España que se conoce, ¿no?, como que habla de esta realidad. Búnkers, para que nos ubiquemos, se refiere a que el miedo que había, ¿no?, sobre la relación asiática de la habitación, el hikikomori, etcétera. La Vanguardia sigue hablando de este tema, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo hace un par de semanas con todo aquel follón de la serie del Juego del Calamar, no sé si os acordáis, y el tema de la violencia. En Cataluña, ¿no?, ahora que hace 30 años de la primera misión del Dragon Ball o el Bola de Dragón, yo me acuerdo, ¿no?, que había un debate en gente también sobre el si se tenía o no se tenía que prohibir, ¿no? Obviamente estamos hablando de momentos diferentes, de cuestiones diferentes, pero no hace falta tampoco decir que siempre hay unas preocupaciones que se van repitiendo, que les vamos dando vuelta y que, si os fijáis, muchas veces la esencia o el contenido es educativo, es de sentido común, y que sea con pantallas, sea sin pantallas, el mensaje a transmitir es el mismo, ¿no? Os he puesto esta referencia de ayer y de antes de ayer. No sé si os acordáis que se publicó aquel estudio de UNICEF, ¿no?, donde se planteaban todo un conjunto de situaciones que, si tú coges un estudio de acoso escolar en los años 90, podríamos decir que algunos de los titulares, no me malinterpretéis, serían incluso los mismos en este sentido, ¿vale? Pero bueno, voy un poco rápido. Más cosas. ¿Qué nos están diciendo un poco los estudios? Vamos, que las redes sociales más utilizadas por los chicos y chicas, ¿no?, pues son redes sobre todo donde, a diferencia de los adultos, se basan mucho más en el instante que no en el tiempo. Instagram esto lo ha pillado muy bien, ¿no? En la volatilidad de los contenidos, en la no necesidad, ¿no?, de la huella.
lo que ya nos decían los estudios hace años, un poco era lo que os estaba diciendo antes, ¿no? En el momento en que hay mucha distancia entre lo que es la identidad real, la identidad ideal, es cuando hablamos de un uso de Internet, entre comillas, pues problemático. Los estudios nos están diciendo un poco que lo de siempre, pongo esta situación porque me hizo mucha gracia, ¿no? Eh, Se hizo un estudio importante sobre Tinder y la conclusión en el fondo era algo así como decía, ostras, el que hace 20 años ligaba en la discoteca, pues liga en Tinder. No me malinterpretéis la expresión, ¿vale? Es decir, también se trata a veces de un tema de actitud. Obviamente hay variables diferentes, ¿no? Pero los que no nos comíamos un rosco en la discoteca tampoco nos funciona mucho el Tinder si funcionamos, depende cómo, y lo digo un poco irónicamente, entenderme. ¿Qué dicen los estudios sobre los cuales trabajamos? Pues básicamente lo que decía antes, que las redes sociales cumplen una función de identidad adolescente, ¿no? Donde pues me lo paso bien, construyo relación, me construyo a mí, en este sentido. Obviamente, pues que su uso también tiene que ver con 3 cuestiones básicos: el refuerzo, la recompensa, el autocontrol y la manera de razonar, ¿no? Y esto tiene un impacto en nuestros mecanismos cerebrales, ¿no? Pero también hay algunos estudios, ¿no? que explican que dentro de estos diferentes usos de las redes sociales, cuando hay un uso, que es el del coping, el de la evasión del malestar, o cuando uso... depende de qué dispositivo, qué aplicación, qué juego, para huir un poco de estos malestares, entre comillas, precisamente están cumpliendo una función de anestésico, entre comillas, emocional, entenderme la idea, ¿no? No sé si os acordáis de aquel fenómeno que hubo hace unos años, que aquí en Cataluña tuvo un impacto mediático, de aquellas chicas, y lo digo con total respeto, ¿no? Donde parecía que se puso de moda aquello de publicar en las redes, pues, o compartir en las redes retos como que se autolesionaban o donde aparecían ciertas ideaciones pues autolíticas, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso se creó aquí una comisión de trabajo gubernamental, ¿no? Donde al final, ni habían tantos casos, pero los casos que había, si es que habían chicas, en este caso, pues que lo que había debajo era un gran malestar emocional, una gran disregulación emocional, e Internet, entre comillas, lo que era el vehículo de esta disregulación o de este malestar, ¿no? Lo digo un poco para no caer en esa idea de a veces intentar reducir a problemas tecnológicos problemas de las personas, ¿no? Cuando a veces, por ejemplo, hay problemas de ciberbullying y enviamos, ¿no?, policías a las escuelas, con todo el respeto a la expresión, no me malinterpretéis, que haya o no haya la palabra ciber, no podemos reducir un tema de convivencia muchas veces a un tema puramente legal o de Internet en este caso, ¿no? Los estudios van un poco en esta línea. Lo que sí que vamos viendo es que hay cuestiones sobre las que nos tendremos que adaptar, ¿no? Por ejemplo, todo el negocio, todos los cambios que están habiendo en el mundo de los videojuegos, ¿no? Todo este fenómeno, ¿no?, que seguramente se habrá hablado, ¿no?, de los mecanismos que tiene la industria del juego, pues para captar, para en cierta medida pillar a la gente, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco participé en unas jornadas donde había un psicólogo que él hacía 2 referencias. Él decía que ya no tendremos que hablar de tecnologías de la información o sociedad de la información, sino las tecnologías de la atención o la sociedad de la atención, ¿no? O sea, ahora el tema es cómo captamos, ¿no?, la atención en un mundo donde la información es hiperabundante, y hacía otra reflexión que él decía que en algunas universidades de Estados Unidos, los de psicología, como quien dice, las mejores notas se iban a trabajar a los mejores hospitales, y que ahora las mejores notas iban a trabajar a Fortnite o a depende de qué empresas tecnológicas, ¿no? Un poco que estábamos obligados también a hacer lecturas mucho más complejas, pero que en cierta medida este era un negocio sobre el que no nos teníamos que adaptar, ¿no? Todo el tema de los nuevos fenómenos, de los nuevos modelos, ¿no?, de cómo todos estos canales, todos estos dispositivos, pues eran un gran ejercicio también de captar la atención y de negocio. A mí me gusta siempre parar y recordar una idea que creo que es muy básica. Detrás de toda esta idea de redes sociales, de juego, lo primero es el negocio, y el negocio precisamente lo que intenta es captar clientes, ¿no? ¿Qué nos dice básicamente la ciencia? Pues que el uso problemático tiene que cumplir una serie de indicadores, de criterios, que seguramente, y estoy seguro que se han comentado en otras jornadas, ¿vale? A mí me gustaría centrar pues la definición de problema con Internet: cuando hay una pérdida de control con su uso, cuando se está mal sin su presencia y cuando está muchas veces vinculado a un malestar.
Ojo, estamos mal porque estamos muy conectados, pero estamos muy conectados porque no acabamos de estar bien nosotros, ¿correcto? Un poco lo que os decía antes, ¿no? El estado de ánimo, la ansiedad social, por ejemplo, el consumo de sustancias o los problemas de control, ¿no? Algunos estudios también hablan muy bien de estas dos categorías, ¿no? que sobre todo en un primer momento se intentaba transmitir, de que hay sobre todo un perfil más psiquiátrico y un perfil más conductual, ¿no? Un poco cuando hay un uso problemático de Internet, por ejemplo, pues cómo correlaciona con otros trastornos de base, ¿no? Y a mí hay una idea que me gusta mucho recuperar de algunos estudios y compañeros de aquí de Cataluña, ¿no? Donde recuerdan mucho que la soledad emocional, el sentirse solo, aparece muchas veces como factor explicativo y factor de riesgo en muchos chicos y chicas que explican motivos de consulta por adicción a Internet en este sentido. ¿Vale? Para que me entendáis la expresión, padres o madres que te dicen, ostras, si nos tiene a nosotros, si tiene amigos, sí, pero una cosa es tener a alguien y la otra es sentirse solo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque aquí lo que vemos es que Internet cumple una función o de refugio, o de acompañamiento a esta soledad. Por ejemplo, esto lo vimos con la pandemia, ¿no? Con la pandemia que vimos, que cuando nos tuvimos que confinar, la soledad era un factor de riesgo. Y, por ejemplo, aquellas personas que no solo estaban solas, sino que se sentían solas, que es lo que te quiero compartir, y a la vez ya tenían problemas previos, son a las que cuando volvimos a la socialización se quedaron enganchadas en la conexión. Yo recordaré siempre la frase de un chaval que a mí me dijo algo así como, yo ya estaba confinado antes de todo esto, ¿no? Un poco esta idea del malestar. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que sí, en horas de pandemia muchos chicos y chicas jugaron, obviamente, o se conectaron, pero que muchos chicos y chicas cuando volvió la cierta normalidad, la socialización, se autorregularon en su uso de Internet. El problema es que hacemos con aquellos que se encallaron porque había algún problema de base, ¿no? Nosotros que trabajamos bastante con chavales, toda esta cuestión, trabajamos con una clase hace poco de la ESO, pues ¿cómo definiríais vosotros si estáis usando Internet de manera problemática, ¿no? Y ellos decían, estamos usando de manera problemática cuando todos nuestros amigos son virtuales, por lo tanto no hay casi relación presencial, entenderme la expresión. Si estoy todo el rato pensando, me voy a poder conectar ahora, ¿no? Porque para jugar, para tal, para cual. Si por culpa de estar conectado bajo el rendimiento en el cole, dejo ir a aquel deporte que me gustaba, me relaciono menos con los amigos de siempre, ¿no? Etcétera. Si soy muy diferente en la pantalla que en el cara a cara, ¿no? En el sentido de decir, en la cara pues un tío como tímido, introvertido, pero en cambio en la pantalla no. Si con ello me olvido de problemas, aunque los evite, porque los problemas siguen, ¿no? Así no pienso, ¿no? Si me paso horas de la noche despierto conectado y luego como una inversión, ¿no? De horarios. Hay dos más que, perdonar que el OpenOffice se ha cargado los 7 y 8, ¿no? Si repito en aquello que me da, si repito en aquello que me da problemas, a mí me gusta mucho aquella idea educativa, ¿no? El problema no es cagarla, sino aprender de los errores, tener una expresión y sobre todo no quedarse solo cuando uno se equivoca. Y por último, que aquí no aparece el punto 8, cuando comparto, cuando tengo cierta responsabilidad en algo que está haciendo daño a alguien, ¿no? En este sentido, un poco esta idea también de uso problemático basado en la idea de comunidad o de convivencia, ¿no? Os lo he puesto porque pienso que es un ejercicio bonito de cómo chicos y chicas en cierta medida también definen lo que para ellos es problema, ¿no? ¿Qué nos encontramos un poco nosotros en el tratamiento? Pues que hay que trabajar con muchísimo la vinculación, cómo trabajar con chavales que sobre todo lo que tienen son dificultades precisamente de vínculo. Algunas compañeras y compañeros a veces nos dicen, ostras, pues que vaya al fútbol, que se relacione, sí, pero es que estamos hablando de chicos que tienen dificultades muy importantes de relación, incluso con sus personas más allegadas en este sentido. Entonces necesitarán a alguien que les genere confianza, que les acompañe y que les haga entender que tiene sentido que se relacionen, ¿no? Dos, que sí, que tengo un problema con Internet, hay que aceptarlo. Y que en todo caso el problema pasa no por si me puedo o no me puedo conectar, sino por cómo acepto
que algunas pautas tendré que abordarlas, ¿no? ¿Cómo abordar el tema que hay detrás? A mí me parece que detrás de tanto conexión hay un chaval o hay una chavala que lo está pasando mal. ¿Cómo volver a ayudarlos a sentirse parte de alguna historia en este sentido, ¿no? Y cómo entrenarlos o trabajarlos en nuevos escenarios, ¿no? Con nuevas ocupaciones del tiempo, sobre todo pues muy diferentes a las que están haciendo, ¿no? Nosotros siempre trabajamos desde esta lógica de varios ejes: cómo ocupan el tiempo, cómo se relacionan en casa, cómo se relacionan con el entorno, qué uso tecnológico hacen y cómo están también en su lógica emocional, ¿no? Son variables que son importantes tener en cuenta: estado de ánimo, sueño, ansiedad, alimentación, actividad física. A mí me gusta mucho esta palabra de autoatención o revisión emocional: el cómo estoy, el cómo me ven, el cómo me veo con el entorno y el cómo me relaciono, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde una lógica muy funcional, ¿no? El entender un poco qué hay detrás de todos estos problemas, y en cierta medida cuando tenemos que dar pues algunas pautas, cuando yo por ejemplo empecé a trabajar en todo esto, me acuerdo que las primeras ideas que transmitíamos era aquello que un chaval conectado a internet pues tiene que tener una abstinencia digital, y yo quiero también hacer un ejercicio de realismo. Un proceso de abstinencia digital en la sociedad actual también tiene un riesgo de exclusión social muy alto en este sentido, ¿no? Entonces, siempre unas pautas que trabajen pues esta responsabilización, esta progresión en todo este uso más tranquilo, ¿no? Establecer franjas horarias que en horarios. Creo que es diferente, ¿no? Pues tienes tantas horas, o no quiere decir pues estás de 6 a 8, ¿vale? 2, priorizar usos. Antes hacer los deberes, luego poder jugar. Establecer máximos, evitar carrerones, para que me entendáis, en el consumo. Evitar aquellos dispositivos problema, ¿no? Si es que existen, ¿no? Abogar siempre por la presencialidad. Evitar el uso de internet cuando uno ve que ese uso está cumpliendo una función de evitación del malestar, ¿no? Y sobre todo respetar lo que es la noche, ¿no? Como momento inevitable, ¿no? A mí que me gusta mucho intentar trabajar ideas educativas, ¿no? Los que trabajamos en el ámbito más sanitario, los mensajes sanitarios nos sirven a nosotros, pero luego también hay que traducirlos a la gente, y más si hablamos de chavales, ¿no? Os lo quería transmitir un poco en esta idea: cómo en cierta medida podemos trabajar cierta mensaje de sensatez, ¿no? Y os lo traducía con estas frases: goza de las ventajas de todo esto, que tu primer reflejo no sea siempre mirar una pantalla, mira lo que pasa a tu alrededor. No nos olvidemos que las redes son medios y no cines, o sea, estamos ahí para relacionarnos, no para acabar atrapados. Y por último, pues necesitas normas y límites para su uso, para un mecanismo propio de aprendizaje y autorregulación en este sentido, ¿no? ¿Cómo trabajar con aquellos chavales que están en riesgo? Pues ayudar a hacerles estas transiciones en sus puntos de funcionamiento, ¿no? Hostia, si te estás pasando, quizás tendremos que hacer cosas diferentes. Yo no tengo ningún problema. Bueno, pues podrías quizás llevarlo diferente para ver si pasan cosas diferentes, ¿no? Del estoy estancado al quizás tendríamos que pensar en nuevos escenarios. Hostia, es que internet, estoy enganchado a internet, ¿no? El problema eres tú, yo te ayudo e internet cumple una función, ¿no? Será que yo no sé si os acordáis de lo que hace 20 años en prevención decíamos: el alcohol me ha arruinado la vida, ¿no? La vida te la estás arruinando tú. Y yo te acompaño en cómo trabajamos esto, y obviamente el no beber será una función, ¿no? Del hago lo que me da la gana, pues quizás tendremos que pasar por algunas lógicas de uso que nos ayuden a ir un poco más tranquilos, aunque te jodan, perdonadme la expresión. Y por último, a mí me da la sensación que después detrás de este uso hay un tío pues que lo está pasando mal, ¿no? Cuando tú trabajas con chavales, a mí me gusta mucho plantear como 5 grandes ideas. Estamos trabajando con chavales que les vamos a tener que recuperar su seguridad, les vamos a tener que explicar que tiene sentido sentirse parte de algo, vamos a tener que ayudarles a narrar también sus malestares, a poner palabras muchas veces a sus malestares, vamos a tener que poder trasladarle un poco una idea de que tiene sentido cambiar de escenario, al menos para un futuro mínimamente positivo, y que en cierta medida pues vivir en comunidad es mejor que vivir solo, ¿no? Cuando a nivel preventivo un poco nos piden, ¿no? ¿Qué mensajes transmitiríamos? Pues internet no es un problema. Ahora, si hay un problema, algo deberemos hacer,
y sobre todo pues que los chavales confíen en que también hay profesionales a su alrededor con capacidad de atenderles desde una perspectiva positiva, accesible y sobre todo no centrándose tanto en lo que sería la cuestión del dispositivo, del juego, sino sobre todo el uso y que hay detrás de este uso, ¿no? Un poco volviendo al eje, ¿no? de la presentación y para acabar y dar paso a cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia, ¿no? Me gustaría hacer alguna lectura sin clave resumen, decir, no nos olvidemos que estamos hablando de usos que inicialmente deben leerse en clave relacional, donde la imagen, la presencia online, el cuerpo, pues es importante, de que inicialmente están pensados en clave de tiempo de diversión, donde también tienen una función de construirse identitariamente y que en cierta medida son usos que siempre debemos tener complementarios a lo presencial, ¿no? Creo que no tiene sentido hablar de problemas de Internet si no abordamos la complejidad. Preventivamente no tendremos solo que evitar el uso problemático, sino tendremos que ayudar a cómo construir identidad digital, a cómo ayudar a relacionarnos de manera sana en el entorno digital, a cómo prevenir los propios problemas de lo que sería un uso pues abusivo en este sentido, a tener también una visión crítica detrás de lo que implica, ¿no? Participar de la red. No nos olvidemos de que detrás de esta idea de negocio nuestros datos, nuestra privacidad, pues también es importante saber que hay algo que se juega. Y por último, en cierta medida, pues qué lógicas cívicas, ¿no? Cómo ayudar también a ser personas en la red que funcionan con parámetros de relación en este sentido sana, ¿no? Que nuestra función profesional, seamos profesores o profesoras, seamos clínicos, seamos padres o madres, es estar ahí y que nos conozcan, que nos vean de manera positiva, ¿no? Que meterse en la vida de los chavales también implica a veces pues entrar en dimensiones que vamos a tener que respetar, ¿no? Y que por último aquí, si lo que queremos es evitar problemas, también tendremos que ayudarlos o empezar a pensar en dinamizar aspectos de tipo constructivo, ¿no? Sin ir más lejos, yo hace poco que tenía que ir a una escuela a participar en un taller, me acuerdo que la gran insistencia que nos hacían, ¿no? Los profesionales, y que es lógica, decía, hostia, sobre todo con el tema de las imágenes, que esto en un futuro les puede dar problemas. Un mal Instagram les va a dar un problema el día que vayan a buscar trabajo, pero a lo mejor un buen Instagram también les puede ayudar a encontrar un trabajo en un futuro, ¿no? El cómo también centrarse siempre en este uso constructivo o en este uso un poco más positivo como tal, ¿no? Perdonar un poco el rollo porque la idea es que lo podamos ahora discutir o comentar entre todos si es que ha servido alguna cosa. Perdonadme si han habido ideas redundantes o perdonarme si a lo mejor al revés, he cambiado el discurso y ahora no me malinterpretéis, no había ninguna idea prescriptiva aquí, ¿no? En cualquier caso, encantadísimo de haberlo podido explicar, encantadísimo de haber sido invitado y agradecido por ello, y cualquier cosa pues a vuestra disposición. Yo lo dejo aquí y si hubiera cualquier cosa pues para eso estamos. Vale. Jordi, muchas gracias por tu intervención, por tu ponencia. De verdad, yo creo que sí que has dado una visión muy general de cómo es la situación actualmente, y también nos has bajado mucho a la realidad de vuestro trabajo y de vuestra intervención. Nada repetitivo. Creo que bueno, pues, has encajado muy bien con el resto de las ponencias. En lo que la gente va trasladando las preguntas a través del chat y que yo animo a que hagáis, yo quería preguntarte, Jordi, si vosotros en vuestro recurso habéis detectado que se han incrementado el número de casos que estáis atendiendo desde antes de la pandemia hasta ahora. ¿Habéis percibido algún cambio en ese sentido? ¿La pandemia ha influido en este tipo de situaciones en nuestros adolescentes? ¿Cómo lo habéis vivido? A ver, obviamente han habido cambios. Lo que pasa que yo también a veces quizás me paso de prudente. Yo me atrevería a decir que es muy difícil a día de hoy hacer una lectura no exacta, pero aproximada de qué es lo que nos está pasando. Porque, claro, en la pandemia se paró todo. Y ahora yo creo que tenemos tres problemas. Uno, los propios que llevábamos prepandemia, ¿no? Para que nos entendamos, los propios problemas, para que nos entendamos. Sí. Dos,
los nuevos que nos ha generado la pandemia, y 3, los típicos que ya nos toca atender en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? A mí uno de los miedos, con total sinceridad, que me da de toda esta cuestión es que no confundamos. La pandemia posiblemente ha generado, lógicamente, nuevos malestares, más malestares o más tensiones emocionales. Pero no traduzcamos malestares a problemas o a trastornos. Es lo que vengo a decir. O sea, yo creo que estamos como muy obligados a hacer una lectura como... A ver cómo lo diría esto. Es decir, como tranquila en relación a estar mal no quiere decir tener un problema. Y yo creo que también a veces hay el riesgo de que patologicemos malestares propios de una situación de estrés excepcional que ha sido una pandemia. A mí una cosa muy, muy, muy bonita que creo que ha puesto la vuelta o la recuperación a la normalidad es que hemos visto el valor de lo social, de lo vivir en relación o de lo vivir en comunidad, ¿no? Entonces la pandemia yo la podría traducir como una crisis sobre una crisis que ya existía y que a lo mejor nos ha puesto delante del espejo temas que antes o no queríamos ver o que no teníamos. Entonces, ¿han subido los casos? Sí, es evidente, pero porque también ha habido una situación de estrés excepcional que ha hecho que las personas en crisis haya muchas crisis encima de ello en este sentido. O sea, perdonar porque ahora voy a ser muy, muy, muy bruto, ¿no? O sea, acaba jodiendo a los más jodidos. Pero es que de jodidos hay muchos, lo digo con respeto a la expresión, en este sentido. Y la pandemia también yo creo que ha puesto la idea sobre la mesa de que aquella gente adulta o chavales que sobre todo estaban trabajadas en aquello que, ¿no? El funcionamiento autónomo, la palabra es muy fea, pero el autogobierno personal, ¿no? En el sentido de decir el saber funcionar, el saber escucharse, el saber organizarse, el saber etcétera. Cuando ha habido pandemia han tenido más recursos, ¿no? Entonces, ¿la pandemia ha aumentado el malestar por la imagen, sobre todo del cuerpo de las chicas? Posiblemente, el malestar, pero probablemente lo que ha aumentado la pandemia es el malestar emocional y se ha traducido en una mirada hacia el cuerpo mucho más crítica. ¿El malestar ha aumentado los problemas de demandas de adicción a Internet? Posiblemente, pero ha hecho que chavales que en cierta medida la socialidad les da un factor protector no lo tengan, ¿no? También quiero ser un poco crítico. La pandemia lo que a veces nos ha hecho es convivir domésticamente a muchos dentro de casa y hemos visto cosas que previamente quizás no veíamos en este sentido, ¿no? Y la pandemia ha hecho que haya muchas más demandas. Total, pero como muchas demandas todavía no las podemos analizar con cierta complejidad, yo no me veo capaz de decir hasta qué punto esto es consecuencia, quiero que me entendáis, ¿eh? O sea, obviamente es consecuencia, pero de lo que podamos hablar exactamente en este sentido. Vale, pues nada, gracias. Te voy a ir trasladando algunas de las preguntas que nos están haciendo a través del chat. La primera de ellas pregunta si utiliza o no el término nomofobia. Bueno, sí, mira, hay dos palabras como muy, muy, muy clásicas, ¿no? Que no tienen, entre comillas, no me malinterpretéis, ¿cómo lo diría esto? ¿No? Definición de trastorno, la nomofobia o el phobing, ¿no? Que serían esto el no sin mi móvil, ¿no? Yo no las utilizo, pero yo sí que creo que son palabras que lo que en cierta medida nos describen es esta especie de dependencia que tenemos todo hacia lo digital. Otra cosa es que dependencia no necesariamente quiere decir, no me malinterpretéis, adicción. O sea, por ejemplo, el otro día una persona me decía, bueno, es que un chaval, si se ha dejado el móvil en casa cuando ha ido al cole, es capaz de ir a volver y recogerlo. Y digo, joder, es que a lo mejor yo hago lo mismo, yendo al trabajo, quiero que me entendáis en este sentido, ¿no? ¿Esto es un problema? Yo siempre digo lo mismo, un problema es un problema en la medida en que te da repercusiones negativas. O sea, un problema se mide por el grado de interferencia o de impacto que esto tiene en tu vida. Si te has dejado el móvil y lo vas a buscar y esto no te hace llegar tarde al trabajo, pues para mí no es un problema. Si en cambio impide una historia pues que tendrías que haber cumplido, pues sí, ¿no? En este sentido. Entonces, nomofobia, phobing, todas estas palabras que a veces responden a este discurso de alarma o de moda, en cierta medida pienso que lo que tenemos que darles es un contenido para poder leerlas con cierta complejidad y cierta capacidad crítica en este sentido. Muy bien. La siguiente persona que escribe dice: muchas gracias, Jordi, por tu intervención, como siempre un placer. Me gustaría saber si crees que es adecuado hablar de adicción a Internet.
A ver, yo soy de los que pienso que claro que existe la adicción a Internet, pero como existe la adicción al cannabis, pero que fumar porros no implica estar enganchado al cannabis. Entonces, quiero que me entendáis. Creo que este país o este mundo está a veces haciendo un uso exagerado de la palabra adicción. ¿Estamos todos enganchados a Internet? No. ¿Estamos todos haciendo quizás un uso excesivo de Internet? Sí, pero la adicción no se tiene que medir por la cantidad de horas pasadas, sino por el grado de interferencia que tiene en nuestra vida. Y no nos olvidemos que un trastorno adictivo es un trastorno con un alto grado de interferencia en la vida de unas personas, que genera heridas terribles y cicatrices que muchas veces permanentes en este sentido. Entonces, una cosa es usar mucho el teléfono y que esto genere alteraciones en nuestras estructuras de vida, y la otra es que este uso problemático del móvil altere hasta tal punto nuestras estructuras de vida que necesiten atención. Creo que son dos cosas importantes. Entonces, ¿tendremos que hablar de adicción a Internet? Posiblemente, pero tendremos que hablar de adicción a Internet siempre que no olvidemos que tendrá que ir ligado también a otras problemáticas de base en este sentido. Muy bien. Otra persona comenta lo siguiente en el chat. Me ha gustado mucho la explicación de la evolución y de la visión de negocio. Al hilo de lo expuesto, ¿cómo crees que va a afectar a nuestra sociedad todo lo de la realidad virtual enfocado al metaverso? ¿Enfocado al, perdona? Metaverso. Me he perdido, me asumo la Vale. ignorancia metaverso, desconozco. Vale, pues nada, yo invito en este caso a Silvia, ¿vale? A si puede aclarar alguna cosa. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué señales de alarma deberíamos de observar y controlar en los adolescentes en el uso del móvil? Precisamente aquellas que en cierta medida tengan que ver con la pérdida de la presencialidad, tengan que ver con la alteración de lo que sería lógico cotidiano en un desarrollo lógico en la vida de una persona, y que en cierta medida también cumple una función de evasión en este sentido, ¿no? Os he puesto antes porque a mí me gusta muchísimo la definición que los propios chavales hacían, ¿no? Después de un trabajo con ellos de adicción a Internet, ¿no? O de problemas de Internet. Y precisamente estos criterios que usamos mucho de lo crítico, de lo clínico, están traducidos a lo cotidiano, ¿no? Cuando tu esfera virtual pasa a dominar todo, cuando ello hace que pierdas interés por aquello que sería lógico tener, cuando hay algo que está asociado y cumple función de refugio, y cuando en cierta medida impacta en la pérdida de socialización en este sentido. Vale, estupendo. Silvia, ¿puedes abrir tu micrófono y bueno, aclarar? Vale, lo he visto, ya sé qué se refiere. Sí, vale. Sí. Mira, yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar el tema de Internet, que precisamente volvamos a lo de antes, ¿no? ¿Os acordáis cuando antes hablaba de Internet y decía, los adultos lo definíamos como un mundo virtual y un mundo real? No sé si os acordáis hace 15 años más o menos de esto que Silvia comentaba del Second Life y de todas aquellas vidas virtuales paralelas, ¿no? Que en cierta medida eran como el inicio de toda esta cuestión. Yo voy a ser muy franco, yo de todos estos temas no tengo ni idea, en el sentido de decir, creo que sería muy osado decir cómo acabará todo esto. O sea, reconozco el desconocimiento. Pero volvería a lo de antes. En el momento en que el universo paralelo se acaba creyendo en tu propio universo, en tu único universo, hay mucho riesgo, ¿vale? En este sentido, claro, aquí nos encontramos con una contradicción. El mundo paralelo, que algunas, ¿no? Visiones futuristas, yo siempre digo lo mismo. Si, como quien dice, nos cuesta entender para qué usan Instagram, imagínate cuando aparezca la inteligencia artificial, la realidad virtual aumentada, ¿no? Perdonad, precisamente lo que tendremos que trabajar es el valor de lo común, el valor de lo presencial, el valor de lo complementario.
el tener una visión como ciertamente constructivo de aquellos valores éticos a los cuales son irrenunciables en este sentido. Y probablemente también no caer en una visión fóbica, ¿no? Es decir, Internet, desde una perspectiva de negocio, tiene muchos riesgos, pero también tiene muchísimas potencialidades en este sentido. El gran debate de Internet, a mí me da la sensación a veces que es ético, más que muchas veces de salud, ético en el sentido de decir, ostras, ¿cómo se regula esto desde una lógica de normas sociales, ¿no? Os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando hace 2 años salió todo aquel boom de la pornografía, que había un dato que no se dijo mucho, pero que era espectacular, que era espectacularmente triste, como sociedad, perdonad. O sea, las visualizaciones más vistas en páginas pornográficas durante el 2018 o 17 creo que fue precisamente y lo digo con total respeto, la agresión sexual de la manada, no sé si os acordáis en este sentido, ¿no? Ahí no estábamos hablando de pornografía, estamos hablando de ética, de sociedad, de cuestiones muy básicas de respeto y de comunidad en este sentido, ¿no? En el sentido de decir, detrás de toda esta, en cierta medida, discusión tecnológica, hay una discusión de base que normalmente no asumimos. Vale. Bueno, te voy a dar traslado ya a la última pregunta. Otra persona que participa en las jornadas plantea, ¿hay datos sobre la red social con más adolescentes adictos? Instagram, TikTok. Yo, o sea, te diría, los datos que nosotros manejamos o conocemos, sobre todo en términos de adicción, tienen que ver con videojuegos, con redes sociales. No te puedo decir lo que, te voy a ser sincero, no me atrevo a decir lo que. Sí que es cierto que hay 2 redes sociales que a día de hoy son como un poco las redes sociales por excelencia que vienen vinculadas a motivos de consulta, que son Instagram y TikTok. Pero si me pides, repito, lo que hay detrás muchas veces de estas redes sociales son chicos y chicas con algunas dificultades de regulación, sobre todo emocional. Pero no te puedo dar estos datos porque no los tengo en franqueza. Y no me los quiero inventar, O sea, lo digo, no. Fenomenal, mejor no inventar, sí. Bien, pues nada, yo creo que ya hemos llegado a las 12. Todas las preguntas que han ido trasladando las personas que han participado en las jornadas ya están. Agradecerte tu presencia, Jordi, en nuestras jornadas. Esperamos volver a vernos en otra ocasión. De acuerdo.